Estaba en mi corazón hace días con toda la intención de predicar sobre este tema y yo espero abarcarlo en el tiempo que tenemos hoy, pero hay una urgente necesidad en mi corazón de que cada uno de nosotros nos evaluemos a la luz de la palabra si realmente hemos nacido de nuevo, ¿sí? El Señor ha cuestionado profundamente mi corazón y mi vida porque algunos creen o creemos, y eso pasa en la mayoría de las iglesias, algunos pueden llegar a creer que el hecho de hacer una oración de fe y de asistir a una iglesia cristiana automáticamente a usted lo hace cristiano, o el hecho de ser hijo de padres cristianos a usted automáticamente lo hace creyente. Pero bíblicamente le quiero mostrar que no es así, y quiero que juntos vayamos a Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante. Para algunos este pasaje ya es conocido, y este pasaje tiene que ver con Jesús y Nicodemo. Entonces la palabra del Señor dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos, dice acá principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que, ¿qué? Léalo ahí conmigo. El que no naciere de nuevo, ¿qué dice la palabra? No puede ver el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué dice la Biblia? Espíritu es. Voy a dejarlo hasta ahí. No, el versículo 7 también dice: no te maravilles de que dije, os es necesario que nacer de nuevo. He estado pensando un poco en cómo ha sido tal vez nuestra vida cristiana y mi vida cristiana. Yo asistí a la iglesia cristiana y tuve el privilegio de asistir a la iglesia cristiana desde muy pequeñita, ¿sí? Es decir, a mí me llevaron a la iglesia, me presentaron en la iglesia, tuve el privilegio, porque realmente es un privilegio, porque uno guarda su corazón de muchas cosas, el hecho de haber nacido en un hogar cristiano. Mis papás me llevaron a la iglesia, mis papás asistían muy juiciosamente a la iglesia, por eso nosotros tenemos la disciplina de asistir juiciosos a la iglesia, porque eso lo recibimos como una disciplina de nuestros padres. Yo no recuerdo muchos domingos, la verdad, en los que yo no fuera a la iglesia, a excepción de que viajáramos, ¿sí? O estuviéramos enfermos. Creo que eran las únicas razones por las cuales no asistía a la iglesia. Y recuerdo que cuando nos llevaban al parque, porque también nos llevaban, no era que nosotros lleváramos unas vidas aburridas, ni mucho menos, lo hacían siempre después de los servicios, ¿sí? O en los días festivos. Casi nunca utilizaban el tiempo de la iglesia para llevarnos a los parques o qué sé yo. Hablo de mi experiencia personal, ¿no? Pero recuerdo que en ese caminar de la vida cristiana, pues yo crecí creyendo que porque yo asistía a la iglesia cristiana, yo era cristiana, o porque mis padres eran cristianos, yo era cristiana. Entonces me vincularon a un coro al que pertenecí cuando era pequeña. Ese coro era un coro también de niños, era un coro infantil. Y cuando me vincularon a la iglesia, al coro, recuerdo que lo primero que nos preguntaron es si nosotros éramos cristianos. Pues obviamente todos los niños dijimos sí, claro. Y nos empezaron a preguntar: bueno, ¿tú ya le entregaste tu vida a Cristo? ¿Tú ya entregaste tu corazón y tu vida al Señor? ¿Tú ya realmente entregaste todo de tu corazón a Él? ¿Hiciste una oración entregándole tu vida al Señor? Y pues yo me puse a pensar, ya tenía 9 años, y yo dije: la verdad, no.
sea, realmente que yo recuerde que haya hecho una oración, no. Entonces me empezaron a hablar acerca de palabras como estas, de lo que era importante en la vida cristiana. Y hoy quiero compartirle, mi hermano y mi hermana, que nos es necesario para ver el reino de Dios, es necesario, como dice la palabra, que nosotros nazcamos de nuevo. Hay personas que dicen, bueno, es que yo estoy haciendo acoples en mi vida, ¿no? O sea, yo voy a la iglesia, pero deme tiempo, ¿sí? Espere un momentico, que es que yo no he podido dejar esto o dejar aquello. A veces prácticas que nos apartan del Señor. Pero quiero decirle, mi hermano y mi hermana, que bíblicamente podemos ver que nosotros no podemos llegar a ver el reino de Dios si nosotros no hemos, ¿qué? Nacido de nuevo. Eso se traduce en una palabra que tal vez muchos no conocen, que algunos teólogos hablan esos términos, y es la regeneración. Regeneración quiere decir eso, nacer de nuevo. Nicodemo, el pasaje que estamos viendo, era un fariseo y era miembro de un consejo gobernante que en ese tiempo se llamaba Sanedrín. Los fariseos, ya ustedes de pronto han escuchado hablar de los fariseos, o muchos utilizan este término cuando quieren decirle a alguien hipócrita, ¿no? Pero en unas palabras más dulces, fariseo, ¿no? Y los fariseos eran un grupo de líderes religiosos a quienes Jesús y Juan el Bautista frecuentemente criticaban por ser hipócritas, porque hacían muchas cosas, pero sus vidas no iban de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseñaba. Conocían la ley, conocían la palabra de Dios, pero sus vidas y sus corazones eran totalmente contrarios a lo que enseñaba la palabra de Dios. Así que Nicodemo, por ende, era un maestro preparado, es decir, era una persona que conocía la ley de Jesús, y fue a Jesús para ser instruido. Y él quería averiguar, cuando se acercó a Jesús por sus propios medios, quién era él, porque había escuchado mucho de las señales, los prodigios, las maravillas que hacía Jesús, pero él quería ir directamente y conocer quién era Jesús. Así que es muy posible que él, como fariseo que era, se hubiera acercado en la noche. La gran mayoría de comentaristas bíblicos dicen que Nicodemo se acercó en la noche porque no quería que sus otros compañeros fariseos también lo vieran, ¿sí? Como cuando algunos de pronto vienen a la iglesia, pero si les preguntas si son cristianos, dice, uy, no, es que yo fui a acompañar a mi mamá, o yo fui a acompañar a mi tía, a mi abuela, ¿no? Y a veces queremos ir como secretamente. Aún así, Nicodemo llega al Señor, y aunque él sabía las escrituras y sabía por las escrituras que Dios gobernaría, que él sería establecido en la tierra, Jesús le da una enseñanza revolucionaria. ¿Cuál fue la enseñanza revolucionaria que él le da? Miremos ahí el versículo 5, un momento. Y el Señor le dice en esta enseñanza, mira, tú puedes saber mucho, pero te digo una cosa: si tú no naces de nuevo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Y además de esto, el Señor le vuela la tapa con lo que le dice en el versículo 16. Quiero que usted lo mire. Dice, porque de tal manera, y es un versículo que sabemos de Coquito 1, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que, ¿qué? Para que, ¿qué? Todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Nicodemo? Que no solo los judíos podían heredar el reino de Dios. Y eso para él era, ¡ah! Pero ¿cómo así? Si hasta donde yo sé, Jesús vino a los judíos, no a los demás. Y el Señor empieza a hablarle y empieza a decirle la manera como él puede llegar a ese reino de Dios. El reino de Dios, según, aunque no quiero que miremos esa cita, pero en Lucas 17:21, habla que el reino de Dios había comenzado en el corazón de los creyentes. Y ese reino nosotros creemos que se establecerá un día con cielo nuevo y tierra nueva, como dice Apocalipsis. No sabemos en qué época será, pero creemos que un día eso va a pasar. Amén.
a veces cuando veo las noticias y creo que todo lo que ha pasado y creo que estas noticias de esta semana han sido realmente trágicas. Bueno, creo que todas las semanas siempre hay cosas que escuchamos que son trágicas, pero esta semana lo que ocurrió con esta mujer en Ibagué, bueno, los asesinatos múltiples que ha habido, los líderes sociales asesinados, todo lo que está pasando con nuestros recursos naturales no renovables, cabe aclarar. Uno siente tristeza en su corazón de ver todo lo que está pasando, no solo en nuestra nación, sino a nivel mundial. Y a veces cuando yo veo estas noticias, yo digo, Señor, nuestra única esperanza, porque el hombre y nosotros tal vez como humanidad no tenemos esperanza alguna de que muchas cosas puedan cambiar, ¿sí? Los ecologistas obviamente creen, y no es que diga que esté mal reciclar y hacer muchas cosas por el planeta, creo que podemos hacerlo, pero realmente, bíblicamente hablando, creo que el transcurso del mundo es que cada día se va a ir deteriorando más. Y tal vez nuestra esperanza es que un día, con la gloria del Señor y con todo su inmenso poder, el Señor pueda dar nuevamente esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Cuando la Biblia habla, acá en el versículo 5, del nacer de agua y el espíritu, algunos lo interpretan como hablar del nacimiento físico, cuando habla de nacer del agua, y cuando habla de nacer del espíritu se refiere al nacimiento espiritual. Pero creo que lo más certero que podemos ver nosotros en este versículo es que habla de la regeneración, es decir, de ser personas regeneradas. Quiero que miremos una cita que está en Ezequiel, capítulo 36, versos 26 y 27. Quiero que juntos lo miremos ahí. Ezequiel 36, verso 26 y 27. Mire lo que dice la palabra. Os daré un corazón nuevo y pondré ¿qué? Espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Uno no va al cielo por hacer cosas buenas. Amén. Amén. Porque la mayoría nos justificamos en decir, no, pues que yo no soy tan malo, y nos comparamos con otros, ¿no? Entonces decimos, es que mire, ese es un asesino, yo no he matado a nadie. O sea, yo por mucho, si al caso digo una mentira. Y si digo una mentira, pues no es tan negra. Si realmente si digo una mentira, realmente no es tan mala. Pero la Biblia no dice que nosotros vayamos al reino de Dios por hacer buenas obras, ni por ser buenos, ni por ser buena gente, ni por asistir ni siquiera a la congregación. Ahora, con eso no quiero invitarlo a que el domingo la iglesia se desocupe, ¿no? Y que no venga. No. Creo que Dios nos ha puesto acá para una tarea importante, y esa tarea es enseñarle a usted la palabra del Señor. Pero la Biblia dice que solo los que han nacido de nuevo del agua y del espíritu, que han tenido un real encuentro con el Señor, que han entregado sus vidas al Señor y que han permitido lo que dice este texto de Ezequiel, que el Señor coloque un corazón nuevo, que nos quite el corazón de piedra y nos dé un corazón nuevo, solo ellos, dice la palabra, que van a ver al Señor. Mi hermano y mi hermana, yo quiero que hoy nosotros nos cuestionemos a la luz de la palabra si realmente nosotros somos creyentes genuinos, si realmente nosotros hemos nacido de nuevo. Y quiero mostrarle algunas evidencias de las que habla la palabra acerca de ese nuevo nacimiento. Y estas evidencias también las encontré en un escrito de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama John Piper. Y quiero que usted y yo las vayamos mirando juntos. Para esto, quiero que nos traslademos a Primera de Juan, y vamos a ver ahí por todo el libro de Juan algunos pasajes que tienen que ver con esto. ¿Cuáles son las evidencias de ese nuevo nacimiento? Primera evidencia, y quiero que con esto haga usted como una encuesta en su vida. No sé si a usted le han entregado esas encuestas cuando usted, por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado que tengo que llenar muchas encuestas cuando voy a llevar exámenes médicos a mis papás, y entonces le preguntan a uno, bueno, ¿cuántas pastillas toma? Esta persona, ¿de qué sufre? ¿Sufre de esto o sufre de aquello? ¿Es hipertenso, tal cosa? Y usted empieza ahí a, ¿cómo se dice eso? ¿Chulear? ¿Está bien dicho? Usted empieza ahí a colocar, a marcar, para que no suene tan mal, ¿no? Su encuesta.
Y yo quiero que hoy, a la luz de la palabra, nosotros miremos lo mismo para realmente darnos cuenta si hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Vuelvo y reitero, durante muchos años en las iglesias nos enseñaron que hacer una oración de fe era suficiente. Entonces muchos vinieron a la iglesia, hicieron una oración de fe, iban por el mundo haciendo lo que quieren, sin vivir una vida con Cristo, creyendo que son salvos. Y eso es lo peor, mi hermano y mi hermana, porque nosotros hemos dado un mal evangelio a las personas. Porque cuando hemos evangelizado a alguien le decimos, tranquilo, venga a la iglesia, haga la oración de fe, listo, mijo, mija, bienvenido a la familia del Señor, usted ya es cristiano. No, la Biblia dice que no es una oración la que nos salva. La Biblia dice que lo que a nosotros nos hace estar con Cristo es sí aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario, pero es haber nacido de nuevo. Primera evidencia de ese nacimiento nuevo, el haber nacido de nuevo. Primera de Juan capítulo 2, versos 3 y 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? ¿En qué? ¿Cuántos guardamos los mandamientos del Señor? Sí, pastora, yo lo guardo en la Biblia. O sea, yo lo leo, cierro y guardo la Biblia. Yo guardo los mandamientos del Señor. Verso 4. Mire lo que dice la palabra. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice la palabra? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mi amado hermano y hermana, yo veo con tristeza los espacios que a veces nosotros colocamos en la iglesia, espacios de capacitación, y son los espacios menos aprovechados por la iglesia. Y a veces eso me cuestiona, porque pienso que no nos está interesando a nosotros ir más allá de simplemente asistir a una reunión. No quiero de pronto hacer sentir mal a alguien, pero creo que cuando usted tiene la posibilidad de capacitarse en los grupos de oración, en los discipulados, en los tiempos que tenemos acá los domingos en la mañana, deberíamos aprovecharlos muy bien, porque ahí es donde nosotros podemos conocer más la palabra de Dios y podemos aprender más de los mandamientos del Señor. Yo solo le hago una pregunta hoy. ¿Usted conoce los 10 mandamientos? ¿Se los sabe? Algunos, pastora. Pues le voy a poner de tarea eso, que usted se aprenda los 10 mandamientos. Por ahí tenemos algo que queremos colocar en la iglesia donde están escritos los 10 mandamientos. Los primeros mandamientos tienen que ver con nuestra vida con Dios, y los otros tienen que ver con nuestra vida con los demás, con nuestro prójimo. Los mandamientos están repartidos de esa manera. No sé si usted lo sabía, pero me gustaría que usted se los aprendiera. Y si usted quiere hacer la tarea juicioso, desde el día lunes usted puede empezar a aprenderse de a 1 o de a 2 para que usted se los vaya memorizando. No son tan difíciles. Y usted los encuentra ¿en dónde? A ver, mis hermanos que están por allá, en la Biblia, que están en la clase, Éxodo 20. Entonces usted los puede buscar y puede empezar a aprendérselos, escríbalos. Dice la palabra que el que no guarda los mandamientos del Señor y dice que le conoce, el tal es mentiroso. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mire, mi hermano y mi hermana, hay muchas personas que vienen a la iglesia y se apartan del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no guardan los mandamientos del Señor. Vienen, asisten, qué bonita la alabanza, uy, qué chévere la palabra, el Señor me tocó, pero salen, siguen sus vidas como si el Señor quizás para ellos no existiera, y muchos se apartan y se alejan del Señor por una razón, porque no guardan los mandamientos o los preceptos del Señor. De hecho, todos estamos vulnerables a que eso pase cuando nosotros no atesoramos la Escritura en nuestro corazón. Cuando la Escritura y la palabra de Dios no se vuelve para nosotros ese manantial de aguas para nosotros. ¿Qué sería de su vida esta semana si usted no pudiera tomarse ni un vaso de agua? Yo quiero que usted lo piense un momento. Ni un juguito, ni siquiera una copita como la que nos tomamos hoy en la Santa Cena.
Y los que de pronto vean el video dirán, uy, allá toman. No, la copita de las santas de la celebración de la Santa Cena. ¿Qué pasaría si usted no pudiera hacer eso? Usted se deshidrata. Y a nosotros como pueblo de Dios nos pasa eso, porque poco contacto tenemos con la Escritura y con la palabra de Dios. Es decir, que nuestro corazón se empieza a secar, y un corazón seco se va a apartar fácilmente del Señor por cualquier razón. Esta mañana nos decía, es que algunos de pronto, y puede pasar que hermanos puedan venir a la iglesia y por cualquier cosa se van. Sí, algunos hacen eso porque en su corazón muchas veces la palabra de Dios no está ahí arraigada en su corazón. Entonces, primera evidencia para que usted y yo reflexionemos si hemos nacido de nuevo. ¿Cuál es la primera evidencia? ¿Guardo los mandamientos del Señor? Esa sería la pregunta. Segunda evidencia, primera de Juan 2, versículos 5 y 6. Mire lo que dice. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Verso 6. El que dice que permanece en él, ¿qué dice ahí? Léalo ahí. Hermano, y ahí es donde usted saca la frase de cajón: no me mires a mí, mira a Cristo. ¿Sí? Cristo nunca te fallará. A mí no me mires porque yo me equivoco. No, hermano, eso es frase de cajón. Pablo dijo: sed imitadores. ¿De quién? ¿De mí? ¿Cómo qué? Ay, hermano. Y ahí siempre me acuerdo cuando llegó a este versículo de una canción de Dani Berríos que me gusta, y es una canción antigua, donde él escribe esta canción. Creo que él la escribió pensando en su hijo, y él dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque él, mi hijo, quiere ser como yo. O sea, yo quiero parecerme más a ti, porque es que mi hijo se parece a mí y yo me quiero parecer más a ti. ¿Sabe una cosa, mi hermano y mi hermana? Nosotros a veces durante la semana andamos, pero no andamos como Cristo anduvo. A veces los domingos es fácil, porque es que los domingos venir a la iglesia y saludarnos con los hermanos y tener nuestro tiempo de comunión con Dios es hermoso, realmente es hermoso. Pero la palabra dice que una de las evidencias de haber nacido de nuevo es que yo debo andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? En rencillas. Se veía ya a Jesús agarrándose allá de las greñas con los demás. Usted veía a Jesús que alguien le hacía algo y le decía: y mire, esta no se la rebajo. Pero verá, ese era Jesús, ¿cierto? No. Usted ve a un Jesús airado. Solamente en la Biblia se registra una vez donde Jesús se airó, y muchos lo llaman ira santa, porque habían convertido el templo en algo que no era el propósito de Dios. Pero la mayoría de veces usted ve registrado a Jesús con un carácter de mansedumbre. Tanto que dice la palabra que Él fue llevado como oveja al matadero. ¿Sí? Y dice que enmudeció. Él calló su boca. Así parecido a como hacemos nosotros cuando nos hacen algo, ¿cierto? Así, pareciditos. La palabra de Dios dice que una evidencia de que yo he nacido de nuevo es que yo me esfuerzo por andar como Cristo anduvo. ¿Cuántos dicen amén? Que hay sacrificio. Cristo nunca se apartó del Padre a pesar del dolor. Cristo no estuvo con el Padre en las buenas, y cuando el Padre le dijo: bueno, tienes que cargar esta cruz, Jesús no le dijo: Padre, gracias, hasta ahí llegué. No. Dice la Biblia que Él se sometió y Él se sujetó a las ordenanzas que le dio el Padre por amor a Él. Mi hermano y mi hermana, nosotros nos estamos sujetando a las enseñanzas que Dios nos está dando. Estamos sometiendo nuestra vida a la bendita palabra del Señor. Segunda evidencia. Tercera evidencia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Este texto es muy bonito. Y ojalá usted pueda mirar al hermano o a la hermana que está a su lado. Y ojalá, si a alguien le cae mal, también lo pueda mirar, ¿no? Porque ¿qué dice este texto? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que ¿qué?
¿En que qué, mi hermano? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué? Ay, hermano. Pastora, pero es que es muy difícil de amar. Usted no sabe, es muy difícil de amar. La Biblia no dice si es difícil o es fácil de amar. La Biblia dice que usted debe amar a su hermano o a su hermana. La Biblia no dice si le hicieron el bien. ¿O eso dice la Biblia? No. La Biblia dice que usted debe amar a su hermano, y de hecho uno de los versículos relevantes de la palabra donde se ajusta o se resume la ley de Dios es primero amar a Dios y segundo amar al prójimo ¿como qué? Como a nosotros mismos. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y fíjese que la palabra de Dios dice que cuando nosotros aborrecemos a los demás, realmente nosotros no hemos nacido de nuevo. La Biblia dice que nosotros no debemos aborrecer a nuestros hermanos. ¿Y sabe por qué? No solamente por las cosas que dice Dios en su palabra, sino porque eso es paz para nuestro corazón. Es decir, cuando usted odia a alguien, usted espera todo lo malo para esa persona, pero el único que se está envenenando y matando en vida es usted. O sea, usted quiere, usted, mejor dicho, le hierve la sangre, y si le llega a ir bien a esa persona, mi hermano, ni le cuento lo que usted siente. Y no son mariposas en el estómago, usted siente una ira incontrolable. Pero dice la palabra que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, no aborrecemos a nuestro hermano. Es decir, que nosotros deberíamos practicar ese perdón. Vean, estos días que he tenido la oportunidad de aconsejar parejas, me doy cuenta que muchas de las situaciones difíciles en las vidas de parejas es por la falta de perdón. Muchos se divorcian, se separan por una situación que uno diría, bueno, no es que no sea para tanto, claro, fue una falla, un pecado, como usted lo quiera ver. Pero muchos terminan separándose pudiendo arreglar las cosas. ¿Sabe por qué? Por orgullo, por falta de perdón. Porque no son capaces de perdonar a alguien a quien le profesaron amor. ¿Hasta cuándo? No hasta que venga otro, otra, sino hasta cuándo, hasta que la muerte los separe. Y cuando nosotros hemos prometido esto, mi hermano y mi hermana, a veces hay cosas tan que usted dice, yo no puedo creer una separación por esto. Mire, voy a contarle una, bueno, no sé si esté bien, una intimidad, pero no mía, ¿no? Para que usted diga, uy, la pastora, ¿no? Quiero, alguna vez hace muchos años conocí a alguien y conocí una pareja, hace muchos años, y tuvieron un conflicto en sus vidas y ya casi se iban a separar, y cuando empezamos a ahondar y a entrar, bueno, ¿qué es lo que pasa? Todo era por una cosa muy sencilla que usted va a decir, uy, la cosa muy sencilla era que a ella no le gustaba lavarse los dientes en la noche. Y se levantaba el otro día sin lavarse los dientes y el esposo ya no quería volver a saber nada de ella por ese detalle. Y usted va a decir, uy, no, tal vez yo también lo haría. No, no creo. Cuando usted ama, mi hermano y mi hermana, usted perdona mucho. ¿Sí? A veces muchos detalles y muchas cosas que usted dice, si fuera yo tal vez no lo haría, y a algunos de pronto les va a causar un poco de gracia esto que digo. Pero la verdad, mi hermano, es que a veces detalles muy pequeños han sido el detonante en una relación para que la relación se acabe. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos amar a nuestro hermano y a nuestra hermana. ¿Cuánto más si estamos hablando de nuestro esposo o nuestra esposa? Cuarta evidencia, primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, vamos a resumir. Primera evidencia, ¿cuál es? Guardan sus mandamientos, para los que están tomando muy juiciosamente apuntes. Segunda evidencia, ¿cuál es? Andar como Cristo anduvo. Tercera evidencia, amar a los hermanos. Amén, a nuestro prójimo. Cuarta evidencia, confesar al Hijo y tener al Hijo de Dios en nuestro corazón. Y ahí miremos primera de Juan 2:23, en esta misma evidencia. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco ¿qué? Tiene al Padre. El que confiesa al Hijo,
tiene también al Padre. Es decir, nosotros no solo tenemos que hacer una confesión, claro que tenemos que hacerla. De hecho, cuando nosotros llegamos a las cosas del Señor, nosotros hacemos una confesión pública de nuestra fe, de lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Y cuando usted se bautiza por la iglesia cristiana, que se hace el bautismo en agua, donde vamos a un río o a una piscina, allí en Chinauta, ¿cierto? Entonces usted entra a la piscina, se sumerge en la piscina y cuando sale, está confesándoles públicamente a sus hermanos de lo que ha ocurrido también en su corazón. Eso también es un acto de obediencia y es un acto de fe. Hay algunos hermanos que no se han bautizado y quieren hacerlo. Este año también vamos a tener bautizos, ahí hago el paréntesis. Entonces dice que confesar al Hijo y estar seguros también que lo tenemos en nuestro corazón. Quinta evidencia, primera de Juan 2:29. Mire lo que dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pregúntese hoy, mi hermano y mi hermana, ¿usted es una persona justa? ¿Usted practica la justicia de Dios? Porque usted dice, si yo soy justo, yo a cada uno le doy lo que se merece. Si me tratan bien, los trato bien. Si me tratan mal, tome para que lleve. Esa es mi justicia y estoy siendo justa. Pero yo le hablo de la justicia de Dios. Entonces dice la Biblia que Él es justo y todo el que hace justicia, dice la palabra de Dios, es nacido de Él, es nacido de nuevo, como diría la palabra del Señor. Mi amado hermano y hermana, si usted y yo no practicamos la justicia de Dios, tenemos que evaluar realmente nuestra conversión. Si nosotros estamos aborreciendo a nuestros hermanos, miren, lamentablemente hoy en día vemos a familias que no se hablan, vemos a hermanos que no se hablan. Y la Biblia dice que esto no es correcto y asisten a la iglesia. Y a veces he visto casos, hermanos, es en serio, gracias a Dios aquí no pasa, gracias a Dios, pero he visto casos donde van las familias a la iglesia y se sienta una familia en un costado y se sienta la otra familia en el costado y no se pueden ni ver y alaban juntos al Señor y juntos cantan: oh Señor, grandes y maravillosas son tus obras y te amo, Señor, pero no pueden ver a su hermano. Entonces, si eso está pasando en nuestra vida, tal vez tengamos que evaluar si realmente hemos nacido de nuevo. Y vamos en la quinta, ¿sí? Ok, sexta evidencia. Y esta es una de las que más me confronta. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué? Ay, hermano, ¿qué? Pero pastora, yo estoy en un proceso de conversión. Mi hermano y mi hermana, no hay procesos de conversión. Usted o nace de nuevo, es o no es, ¿sí? Hay un proceso de santificación. Eso es diferente. Es decir, usted sí trabaja en su proceso de santidad todos los días. Pero no es que usted es medio cristiano o que usted está convertido ahí a medias. No. La Biblia dice que todo el que permanece en Él. ¿Cuál es el requisito para que usted no peque? Léalo ahí. ¿Cuál es el requisito? Permanecer en Él. Si usted no permanece en Cristo, cualquier cosa a usted le va a hacer pecar. Dice la Biblia: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mi hermano y mi hermana, de ahí que nuestra comunión con Dios es tan relevante y tan importante. Porque cada vez que usted se distancia de Dios o se aleja de Dios, así sea por un día, en ese día usted puede pecar. ¿Qué fue lo que le pasó al rey David? ¿Recuerdan esta historia que es muy conocida? El rey David se quedó ¿cuántos días? No, dice la Biblia que cuando era el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David, ¿qué hizo? Se quedó en la terraza de su casa y vio una mujer y la empezó a contemplar y la mandó a traer y cayó en pecado y pecó contra el Señor. Mi hermano y mi hermano, ¿cuánto necesita usted para cometer un pecado? Segundos, minutos, tal vez. Las personas que le han arrebatado la vida a otros, ¿cuánto tiempo toma eso? Pero sabe una cosa, ya ha habido algo previo en su corazón porque lo han estado contemplando y mirando.
Cuando usted toma una decisión lejos del Señor, esas decisiones a usted le pueden salir muy caras. Por eso, si no queremos pecar y si no queremos fallarle al Señor, ¿cuál es el requisito? Permanecer en el Señor. ¿Cada cuánto? Cada 8 días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cada cuánto? Todos los días. Por eso la oración del Padre Nuestro es una oración diaria, porque es un modelo de oración donde quiere decir que yo todos los días tengo que orar. Así que dice que los que practican el pecado no han nacido de nuevo. Primera de Juan 3:9. En ese mismo texto, todo aquel que es nacido de Dios, mírelo ahí, ¿qué dice? Ay, es que yo no he podido dejar la mentira. Es que yo no he podido dejar este vicio. Mi hermano y mi hermana, si usted practica un vicio o un pecado, tiene hoy que evaluar su corazón y realmente pedirle al Señor no solo que lo ayude, sino pedirle al Señor en su corazón que Dios le permita realmente hacer esa evaluación, ese acto de introspección, si usted lo quiere llamar, de poder realmente mirar a la luz de las Escrituras si usted y yo hemos nacido de nuevo. Dice la Biblia, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué pasa? Cuando usted vive con el Señor, ¿qué pasa cuando usted va a decir una mentira? Cuando el Señor está ahí y usted permanece en el Señor, ¿qué ocurre cuando usted va a decir una mentira? Ay, el Espíritu de Dios lo empieza a incomodar y el Espíritu de Dios le dice, pilas, eso que tú estás diciendo, tú sabes que no es verdad. Ten cuidado con lo que estás pensando y lo que vas a decir, mucho cuidado. Miren, mi hermano y mi hermana, cuando yo les decía, a veces las redes sociales y a veces el celular, que puede ser una bendición para su vida, también puede ser una gran maldición cuando usted no lo sabe administrar. Cuando usted va y mira cosas que no son agradables delante del Señor y usted empieza a chequearlas y a mirarlas, va a estar el Espíritu de Dios diciéndole ahí, eso que estás haciendo no es correcto. Porque dice la Biblia que no podemos pecar. ¿Y sabe por qué no podemos pecar? No podemos pecar porque el Espíritu de Dios que está en nosotros no nos lo permite. Por eso dijo Pablo, porque yo estoy ¿qué? Juntamente crucificado con Él. O sea, ya no vivo yo, Él vive en mí. Eso quiere decir que si yo quiero sacar la mano, pues tendría usted que bajarse de la cruz para poder ir a hacer algo que no es el propósito de Dios, porque usted está crucificado con Cristo. Deberíamos estar crucificados con Cristo. Así que dice la palabra de Dios esto, Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué pasa? Él le guarda. ¿Y qué pasa? Y el maligno no le toca. He escuchado a muchos que dicen, no, es que yo voy a la iglesia y como yo asisto a la iglesia, yo soy cristiano, ¿sí? O sea, por obvias razones. Yo asisto a la iglesia, yo soy cristiano y el diablo no me puede tocar. No, así no funciona. La Biblia dice que el maligno no me toca cuando yo guardo los mandamientos del Señor, cuando he sido engendrado por Dios y cuando Dios guarda mi corazón. Ahí sí, el enemigo no me puede tocar. Mientras tanto, no. O a menos que sea una autorización del Señor, como le ocurrió a Job. Job, para que el enemigo pudiera tocar sus bienes y tocar todas las cosas, ¿qué tuvo que hacer el enemigo? Eso no fue que él entró quitándole a Job todo lo que Job tenía. Lo primero que dice la Biblia que él tuvo que hacer fue que ir a Dios y pedirle permiso para poder tocar a Job. Y eso tiene que hacer el enemigo si quiere acercarse a nosotros. Pero ¿cuál es, digamos que la evidencia, o más que la evidencia, qué es lo que nosotros debemos comprobar que hemos nacido de nuevo? Primera de Juan 3:24, lo siguiente, bueno, esta es no practicar el pecado. La siguiente, tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Esa es otra evidencia de que hemos nacido de nuevo. Primera de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, que si el Espíritu de Dios está en usted, usted debe procurar no apagar al Espíritu de Dios.
¿Cuántos están conmigo? No apaguen al Espíritu de Dios. ¿Y cómo hace usted para no apagar al Espíritu de Dios? Todos los días usted tiene que estar en la comunión con Dios para que Dios esté hablando a su espíritu y para que usted no apague al Espíritu de Dios. Otra evidencia, primera de Juan 4:6. Mire lo que dice la Escritura. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué? Nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Para contextualizarlos en este texto, este versículo está enmarcado dentro de unas advertencias contra no solo la idolatría, sino contra las falsas doctrinas que se levantaban. Entonces los apóstoles dicen, bueno, quienes realmente aman a Dios y conocen a Dios, ¿qué van a hacer? Van a escuchar nuestra sana doctrina. Mi hermano y mi hermana, a veces hay muchas personas confundidas porque prestan sus oídos a cuanta cosa les digan en donde sea que les hable. Pero la palabra de Dios dice que debe haber conocimiento y discernimiento en nosotros entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Eso se llama discernimiento de espíritus. Cuando usted conoce qué viene de Dios, qué viene del hombre, o sea, del corazón humano, o qué viene del enemigo. Pero para que usted pueda conocer eso, usted necesita estar en contacto con Dios y en contacto con la palabra. Por eso Dios estableció iglesias, para que la gente no ande por ahí quizás como a su suerte, si podemos decirlo de esa manera, sino para que la gente sea instruida y sea edificada en la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería esa evidencia? Los que escuchan la palabra de Dios y lo hacen como con un espíritu de sumisión, es decir, que lo hacen con obediencia, como nos lo decían esta mañana. Y ya para terminar, primera de Juan 5:1. Quiero que lo miremos, primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto quiere decir que una evidencia de nuestro nacimiento en Cristo es que creemos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el único, que Dios es nuestro único Dios y nuestro suficiente Salvador y Señor. Esa es una evidencia acerca del nuevo nacimiento. Y quiero regalarle otro versículo que está en primera de Juan 5:4. Y esta es una última evidencia para que usted la tenga ahí anotada, para que usted la tenga ahí clara y para que usted pueda evaluarse hoy a la luz de esta palabra si realmente usted y yo hemos nacido de nuevo o no. Primera de Juan 5:4, porque todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Pastora, es que yo no pude. Fue más fuerte que yo. Pero la Biblia dice que cuando usted ha nacido de nuevo y usted permanece en el Señor, ¿qué dice la palabra? Usted tiene la fuerza para vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Charles Spurgeon resumió las evidencias del nuevo nacimiento en 3. Y esas evidencias, así como él las hablaba, es: primera, se arrepiente de su pecado. Así como él decía, si puede mirar al pecado a la misma luz que lo hacía antes y encontrar placer en él, si no se aparta sinceramente y no lo desprecia y busca la misericordia de Dios, usted no sabe qué es la regeneración. Usted no ha nacido de nuevo. Una persona nacida de nuevo se arrepiente de su pecado. 2, como el texto que acabábamos de leer, todos los regenerados tienen fe. Y todos concuerdan en que la única base de la esperanza es la sangre y el mérito de Jesús. Es decir, nosotros a nuestra salvación no le podemos añadir nada. Amén. Usted es salvo por gracia, por la gracia infinita de Dios, y es salvo por la fe que también nosotros tenemos, que Dios mismo ha colocado en nuestro corazón. Y lo tercero y último, y creo que es en lo que más flojos estamos: todos los que han pasado de muerte a vida oran. Pregúntenle a la persona que está a su lado: ¿usted ora? ¿Y qué le va a decir la persona que está? Sí, claro, ¿cierto? Amén, yo oro. Pero quiero decirle algo: no le hablo de esa oración de 2 minutos. Le hablo de una oración que brota del corazón, una oración que realmente muestra que es una señal única de ese nuevo nacimiento.
donde dice al hombre que él ya no está muerto en sus pecados y que el Espíritu de Dios ha renovado su alma. Cuando usted ora en el Espíritu. Cuando usted ora, usted no se cansa de orar. Cuando usted realmente tiene al Señor en su corazón, usted anhela estar en esos tiempos de oración, así como es acá en la iglesia. ¿Cuántos vienen al tiempo de oración? 3, hermano. 4. Pero cuando usted le pregunta si le gusta orar, todos dicen, ay, sí, yo soy feliz orando. Sea feliz orando acá. ¿Sí? Necesitamos fortalecer nuestro tiempo de oración. Y si a usted no le gusta orar, mi hermano, tal vez usted no ha nacido de nuevo, porque la oración es la comunicación que usted tiene con Dios. Y si a usted no le gusta estar con Dios y si no le gusta comunicarse con Él, no ha nacido de nuevo. Así que hoy le invito, coloquémonos de pie y quiero terminar con estas preguntas. ¿Realmente nos hemos arrepentido delante del Señor? ¿Tenemos fe realmente en Dios? ¿Nos regocijamos al acercarnos en oración al Señor? Yo quiero invitarle hoy para que hoy nosotros realmente miremos todo a la luz de la Escritura y que podamos juntos pedirle al Señor que nos ayude a evaluar nuestra vida cristiana y a ver si realmente nosotros hemos nacido de nuevo. Y quiero que usted en su casa piense un poco en estas evidencias del nuevo nacimiento y usted piense si realmente nosotros hemos nacido de nuevo para el Señor. Yo le invito a que nos pongamos de pie y terminaré con las palabras de Charles Spurgeon diciendo: un cadáver no gime por el pecado. Y una persona que está muerta no sabe qué es confiar en Dios. Y una persona que está muerta no puede orar, porque un cadáver no ora. Solo oran los que están vivos espiritualmente. Si su nivel de oración ha bajado, mi hermano y mi hermana, necesita retomar muchas cosas en su vida. Nosotros tenemos espacios de oración acá que no pensamos cerrarlos, así sea 1 o 2 los que vengamos al tiempo de oración. Pero para nosotros esa es nuestra manera también, no solo de sacrificar a veces nuestro tiempo al Señor, sino de poder estar en contacto con el Señor, y no solo aquí, sino en nuestra casa. Ore en su hogar, ore con sus hijos, enséñele a sus hijos. A mí me encanta cuando yo escucho a los niños de la escuela dominical decir y colocar en sus peticiones: yo le pido a Papito Dios tal cosa, y yo digo, bueno, si él está escribiendo eso es porque en su casa hay alguien que le está enseñando que Papito Dios responde sus oraciones. Y qué hermoso es ver cuando los niños se levantan con un espíritu de oración. Pero si no lo ven en casa, ellos no van a orar y ellos no se van a acercar al Señor. Tráigalos a la iglesia, amén, pero enséñeles en su casa el valor de seguir a Cristo y de orar al Señor. Yo quiero que hoy evaluemos, porque tal vez si yo hoy le pregunto: mi hermano, ¿usted cree que va a ir al cielo? Tal vez muchos puedan decir: sí, yo creo. Pero yo quiero que usted evalúe su vida, si ha nacido de nuevo, a la luz de lo que hoy ha visto en la palabra de Dios. Y si no es así, yo le invito a que ahí cierre usted sus ojos y que ahí pueda hacer una oración al Señor. Y que pueda decirle al Señor: mira, Señor, yo evalúo mi vida a la luz de la palabra y me doy cuenta, Señor, tal vez que no he nacido de nuevo. Que necesito ser regenerado o regenerada por ti, por tu gracia y por tu amor. Porque hoy entiendo, Señor, que una oración no es suficiente para yo poder llegar a gozar de ese reino tuyo, Señor. Hoy entiendo, Señor, que venir a la iglesia no es suficiente y eso no me hace cristiano. Hoy entiendo, Señor, que necesito nacer de nuevo, así como tú le dijiste a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo, te es necesario. Y yo te pido hoy, Señor, que esta palabra se quede grabada en el corazón, Señor. Hoy yo te pido que cada uno de nosotros evaluemos nuestra vida cristiana, si realmente estamos andando como tú anduviste, si realmente estamos amando a nuestro hermano, si tenemos a tu Espíritu dentro de nosotros, si oramos fervientemente en una situación, Señor, y todos los días de nuestra vida, mi Rey. Si nosotros realmente, Señor, estamos muriendo cada día al pecado, viviendo para ti, Señor. O si nos es más fácil rendirnos, Señor, a las tentaciones, Señor, a los asuntos de este mundo antes que rendirnos a ti. Hoy
Hoy yo te ruego, Señor, que en este lugar se levanten, Señor, y nos levantemos personas que realmente, Señor, hayamos nacido de nuevo. Que te sigamos, Señor, que te amemos con todo nuestro corazón y que guardemos tus mandamientos, Señor. Porque, Dios, con tristeza decimos, Señor, ni siquiera los conocemos, Señor. A veces ni siquiera conocemos tu palabra y decimos que la amamos, que la atesoramos, pero no, Señor, no hemos nacido de nuevo, Señor. Yo te pido, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestras vidas conforme a como tú quieres. Ayúdanos a tomar decisiones no por nuestros caprichos, sino de acuerdo a tu dirección y a tu voluntad. Ayúdanos a levantar a nuestros hijos en nuestros hogares, Señor, naciendo de nuevo, Señor, que ellos sean nacidos de nuevo, que ellos sean criaturas regeneradas por tu gracia, Señor. Que ellos aprendan, Señor, y que nunca se aparten de ti, Señor, porque quien ha nacido de nuevo jamás se apartará de ti, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que nos hables, Señor. Yo te pido que confrontes nuestra vida si es necesario a la luz de tu palabra aún esta semana, Señor. Muéstranos tu bondad, tu misericordia, Señor. Pero enséñanos a seguirte como tú quieres. Enséñanos, Señor, a vivir la vida que tú quieres, Señor. Que un día podamos decir, como dijo Pablo, Señor, porque yo estoy juntamente crucificado contigo. No vivo yo, sino que tú, Cristo, vives en mí. Rey, yo entrego este tiempo en tus manos y te doy honra y gloria a ti, porque tú nos permites escudriñar tu bendita palabra. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no tuviéramos tu palabra en nuestra vida, Señor? Gracias por enseñarnos a conocerte, a amarte y por enseñarnos a seguirte como tú quieres, Señor. Gracias, mi Rey. Te bendecimos y te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.